Jorge no lo veo. Jorge no está. Veamos en el transcurso. Muy bien. Entonces, nos habíamos quedado en esta separata. Ah, no. ¿Qué pasó? Ah, no lo he compartido, ¿no? Me fui de frente a. Pensé que estaba allá. Ahora sí. Ahí sí se ve. Sí, sí, pastor. Listo. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta con lo que hemos visto que tenga que ver con el tema? Y si no, vamos avanzando. La iglesia, ah, para poder administrarla, es la otra parte, ¿no? Como que un nuevo creyente no sabe qué hacer, ¿no? Hay que orientarle, hay que decirle las cosas. Los discípulos de Cristo igualito fueron llamados, fueron discipulados, ¿no? Y después periódicamente lo fue enviando. Ese es el proceso, ¿no? Sin embargo, hay un ejemplo que me vino a la mente. Creo que el hermano Jorge entendió que no hay que evangelizar, no importa si no te disipulan, no es la idea, no sé si usted captó o de repente me expliqué mal, y si me expliqué mal, bueno, estoy aclarando. Por ejemplo, cuando Jesús empieza a llamar a las personas, eh, Andrés, un segundito. Ya. Entonces, Andrés no fue uno de los discípulos bueno, Andrés, sí saben quién es, el hermano de Pedro, ¿sí? ¿Se acuerdan? Andrés, hermano de Pedro, ¿sí? ¿Y él a quién trajo? Y no había pasado 3 años, de discipulado, no, nada, ¿no? Trajo a Pedro, ¿no? Después también, por ahí estaba Natanael, ¿no? O sea, había todo un tema, ¿no? Cuando alguien, todos decían, ¿no? Creo que he visto al Cristo, ¿no? La mujer samaritana le dice, si yo te diera el agua, y ella dice, tú eres el Cristo. Va y empieza a anunciar, ¿no? En una, ¿no? No llevó un discipulado oficial, ¿no? Ujú. Pero ese primer amor de encontrarse con Cristo, pues transforma todo, ¿no? Y eso es lo que hay que difundir en la iglesia, empezar a invitar a otras personas, ¿no? Y después ya tú te vas enterando, puedes explicar, dar clases, discipulado 1, 2, 3, 4, y si Dios sigue llamando, pues al ministerio, ya vienen al seminario, ¿no? Ese es el proceso de discipulado, ¿no? Hasta que Cristo venga. Muy bien, entonces vamos a la separata. Tiene que ver con la iglesia, con la organización de la iglesia, y la organización de la iglesia tiene que ver con líderes, ¿no? ¿Cómo me organizo en la iglesia? Para poder organizarla necesitamos, ¿qué cosa? Líderes, ¿no? De forma natural vamos a encontrar en ciertos sitios para organizarnos líderes, líderes natos, ¿no? El líder nato es el que toma la iniciativa. El líder nato es el que toma la iniciativa para poder ayudar, organizarse, ya tú haces esto, yo hago el otro, ¿no? Se va informando qué es lo que hay que hacer, de qué formas lo podemos hacer mejor, ¿no? Vamos a leer primero Timoteo 3, 1 al 7, los líderes en la iglesia. Vamos a ver. Primero Timoteo 3, 1, 7. ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere empezar leyendo? Todos pasan por la lectura. Primera Timoteo capítulo 3 del 1 al 7. Así es. Dice así, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero
Es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues él que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ya, muy bien. Primero, Tito 1 del 5 al 9, ¿quién puede leerlo? Y ahí sacamos unas conclusiones. A ver, pastor. Tito, 1 del 5 al 9, Sí, ¿verdad? por favor. Ya. Dice, Sí. por esta causa te dejé en Creta, para que corrigies. Está congelado. Se ha congelado tu imagen, Julio. ¿Se ha congelado, no, hermanos? ¿O para mí nomás? No, está congelado, me parece su... Ya. A ver, Cristian, ¿puedes leer? Sí. Ahí. Ah, dice, por esta causa, perdón, te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecéis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Amén. Ya. Ah, no, Y falta el continuamos, ¿no? Si no, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sanas enseñanzas y convencer a los que contradicen. Amén, ahí está. Muy bien. Ya, entonces, como hemos visto, en Timoteo dice, si anhela obispado, o sea, liderazgo en la iglesia, es bueno, ¿no? Y acá dice en Tito, en versículo 5, para que corrigiese lo deficiente, y las cosas en la iglesia se van a corregir cuando Dios levanta líderes, es la idea. Entonces las iglesias tienen líderes con la finalidad de corregir lo deficiente en la iglesia, y la forma es establecer ancianos, líderes en la iglesia, ¿no? Y da una serie de pautas de cualidades, ¿no? Cualificaciones que tienen que tener esos líderes, ¿no? Ya hemos visto ahí. Entonces la Biblia establece ese requisito para los líderes que gobiernan bien la iglesia, ¿no? Y acá está el tema que gobiernan bien, ¿no? O sea, gobernar bien es gobernar con la palabra. No podemos hacer nuestra forma, ¿no? Cada cristiano debe aspirar a tener las características mencionadas en estos versículos. No solamente los líderes, sino todos, es la idea. ¿Cuál es la actitud correcta de los líderes? Primeramente, son puestos por quién? Por el Señor.
Vamos a leer 1 Tesalonicenses 5, 12, 13. A ver, eh, Zulín, por favor, puedes leer 1 Tesalonicenses 5, 12, 13. O 12, 13. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Ya, gracias. Hebreos 13, 17, Julio Blas. Julio Blas. Hebreos, ¿qué pasó? Disculpe. 13, 17. Ya dice. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Muy bien, ¿no? Entonces, vemos que la actitud correcta de los líderes es que son puestos por el Señor, ¿no? Son puestos por el Señor. Ahora, vamos a ver también las responsabilidades de la iglesia con sus miembros. Ya hemos visto el tema del liderazgo. Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a las responsabilidades de la iglesia con sus miembros, ¿no? Gálatas 6, 1 y 2. Roger, por favor, Gálatas 6, 1 y 2. Ya pasó. Gálatas 6, 1. Sí. Ok, pasó. Y dice así: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú mismo seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Muy bien, entonces, ¿hay responsabilidades de la iglesia con sus miembros? Sí, ¿no? Verso 1, 2. Si hay una falta de uno de los miembros, los espirituales hay que restaurarlos, ¿no? O sea, siempre que hay errores, alguien tiene que ayudar a corregir esos errores, ¿no? Para que todos empiecen a caminar correctamente, ¿no? Hay que restaurarle con espíritu y mansedumbre. Y hay que sobrellevar las cargas de unos y de otros, ¿no? Y cumplir así la ley de Cristo. Entonces, la primera palabra que vemos que es corregir, ¿no? ¿Con qué actitud debe hacerlo, Roger? Mansedumbre, dice el pastor. Ajá, muy bien, ¿no? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, ¿no? Esa es la actitud, ¿no? Y la segunda, pues son dos aspectos, y considerándote a Sobrellevad. ti mismo, ¿no? Claro, o sea, nosotros vamos a restaurar a otras personas, sí, pero hay que considerarnos a nosotros mismos, no va a ser que caigamos en el mismo pecado. Y el segundo es sobrellevar las cargas de unos con otros, es la actitud, ¿no? Muy bien. La iglesia tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de sus miembros. La disciplina es necesaria para conservar el testimonio y la pureza de la iglesia. Es un acto de amor y preocupación hacia los miembros de la iglesia, ¿no? La disciplina. Eso es importante. Una iglesia que no hay disciplina no es una iglesia verdadera. Una de las características de la iglesia verdadera es que hay disciplina en la iglesia, ¿no? No con la finalidad de fastidiar, sino es de corregir y restaurar, ¿no? Restaurar para poder continuar con el propósito que tiene la iglesia. La disciplina es una de las cosas que Dios usa para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿no? Como hemos leído en Hebreos 10, 25 y 26. A ver, vamos a ver un panorama de la descripción general de la iglesia.
Vamos a ver. Wilson, ayúdame a leer. Wilson. Wilson era, salía en una película, El Náufrago. ¿Quién ha visto El Náufrago? Ujú. Con Tom Hanks. Así Era es. una pelota, pero no, Wilson. La marca de la pelota era Wilson, ese era su amigo, pues, ¿no? Su amigo En Wilson. esa película buena, ¿no? Sí, Wilson, Wilson, grita. Y Wilson no responde. Wilson, Se fue a la te playa. llama el náufrago. ¿Qué le ha pasado? A ver, hermano Javier, por favor, En el Antiguo la Testamento, pantalla. sí, la principal palabra que se usa para designar al pueblo de Dios se deriva del verbo llaman. Ajá. Interesante, ¿no? Llaman. En el Antiguo Testamento se usa una palabra para designar al pueblo de Dios, ¿no? Y es llaman, ¿no? Se deriva del verbo llaman. Eso está traducido, obviamente eso está en hebreo, ¿no? En el Nuevo Testamento, la palabra empleada para referirse a la iglesia, ¿qué dice, hermano Javier? Significa Llamar fuera. llamar fuera, ¿no? Entonces es similar para referirse al mismo grupo, ¿no? Y habla de una congregación, ¿no? De un grupo de personas y principalmente esas personas tienen una fe, ¿no? Y tienen una fe en el Señor, ¿no? En Dios. Muy bien. A ver, ambas se refieren A una asamblea de personas llamadas por Dios. ahí está la clave, ¿no? Esas llaman, son llamadas por Dios. ¿Qué más? Diferentes significados de esta palabra en el Nuevo Testamento. Generalmente indica una iglesia local, ya sea reunida para culto o no, dice. ¿O no? Hechos 5:11 Ahí y están los textos, ¿no? ahí están los textos abajo. Sí, ahí están los textos que nos pueden ayudar. Muy bien, vamos a avanzar a la otra diapositiva. Entonces, vamos a ver que la descripción general de la iglesia, ¿no? Pero ahora vamos a ver otro elemento interesante. La iglesia que está en su casa. Interesante, ¿no? O sea, una iglesia, las iglesias de Galacia, las iglesias de acá. Pero vamos a ver bastante evidencia sobre la iglesia que está en su casa. Vamos a observar. Romanos 16, 5 y 23. ¿Puedes leerlo, hermano Javier? Romanos 16. Después, sí, Dice Cristian, así. un ratito, voy a dar los textos para que vayan buscándolos y vamos escuchando todo. 1 Corintios 16, 19, Cristian. Y Julio Cristóbal, Colosenses 4:15. Julio. Ya. Empezamos con hermano Javier. Ya. Romanos 16:5 dice: saluda también a la iglesia de su casa. Saludad a Epenesto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Es el versículo 5. Ahora el versículo 23 de Romanos dice así: os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y hermano, y el hermano Cuarto. Cuarto, ¿no? Entonces, había una iglesia y esa iglesia funcionaba en una casa. Así es. Muy bien. 1 Corintios 16, 19. Bien, sí. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. La iglesia ¿dónde está esa iglesia? En su casa, interesante, ¿no? En casa, en su casa. Muy bien. Sí. Julio 4:15, Colosenses. Ya dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea
y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Ajá. Interesante, ¿no? Una iglesia y la iglesia que está en su casa, o sea, la iglesia que está en su casa. Vamos a ver. A ver, hermano Javier, ¿puedes leer ese texto? Ya. Algunas veces la expresión la iglesia que está en su casa se refiere a alguna iglesia doméstica o al grupo de creyentes que se reunían en un hogar privado. Ajá, interesante. Efesios 1:22, 3, 10, 21, ¿no? En Efesios. Y también Efesios 5:23 y Colosenses 1:18 al 24 habla de lo mismo, ¿no? De eso mismo, de misma situación de una iglesia que funciona en una casa privada, no es un local específico, sino es una casa. La iglesia que está en tu casa. En el sentido más general, indica a todo el cuerpo de creyentes en el cielo o en la tierra. Muy bien. Vamos a tratar de ver también este otro elemento, el sentido de la palabra iglesia. A ver, Julio Cristóbal, ¿puedes leerlo? Amén, pastor. Dice, el sentido de la palabra iglesia. Los católicos romanos creen que indica una organización externa y visible que consiste de los sacerdotes, juntamente con los obispos, arzobispos, cardenales y el papa. Muy bien. Entonces, los católicos romanos tienen un sentido, ¿no? Es una organización. A ver, Julio Blas, lee el segundo párrafo. Julio Blas. Pastor, ahorita no puedo leer, he salido a recoger a mi esposa. Yo lo leo, pastor. Ya. Buen camino, Ya, disculpe. léelo. Yo lo No. continúo. Dice. Los protestantes rompieron con este concepto externo y buscaron el sentido de iglesia en una comunión invisible y espiritual de los santos. La iglesia, en su naturaleza esencial, incluye a los creyentes de todas las edades y a nadie más. Interesante, ¿no? Un cambio, ¿no? Donde es una organización cerrada, ¿no? Así que la iglesia, ¿qué cosa es? Julio, termina esa parte, es el cuerpo. Es el cuerpo espiritual de Jesucristo en el que no hay lugar para los no creyentes. Ajá. O sea, la iglesia es solo creyentes, ¿no? Solo creyentes, ¿no? Muy bien, después vamos a ver algunos detalles acerca de la diferenciación con la iglesia católica. Yo sé que lo conoce, pero bueno, ahí está. Después hay otra forma también de ver a la iglesia, y es una iglesia militante y triunfante, ¿no? Es una iglesia que está, cuando decimos militante es el término que utiliza ¿cómo se llama el libro de la cueva, ¿no? Este libro de la cueva, él habla de una iglesia militante, una iglesia triunfante. Muy bien, vamos a observar algunos detalles. A ver, ¿quién de acá? Roger, por favor, lee. Amén, pastor. La iglesia militante es la que existe actualmente en la tierra, porque está llamada y actualmente está en batalla. Muy bien, es la iglesia militante, ¿no? Está llamada obviamente y tiene una característica, está batallando. ¿Y la triunfante cuál es, Roger? Entonces la triunfante es la que está donde, en el cielo. Ha cambiado, ¿qué cosa? La espada de la batalla por la palma de la victoria, ¿no? Porque ya terminó ya, ¿no? Pablo decía,
he luchado la buena batalla de la fe, ¿no? He guardado la fe y ahora ya quiero partir, dice, ¿no? Ya estoy pronto. Ya, y después, bueno, todos los que han fallecido en Cristo es la iglesia triunfante que está en el cielo. Vamos a ver algunas distinciones entre la iglesia invisible y la visible. A ver, todavía están ahí algunos. Ya, muy bien. Parece que algunos ya se han ido con la iglesia triunfante. No, es la invisible, pastor, la iglesia es. En la iglesia invisible. Ya han partido a la presencia del Señor, ya. Iglesia invisible, iglesia visible. Vamos a ver cuál es la distinción. A ver, Javier. La iglesia, bueno, vamos a ver las distinciones de la iglesia visible y la invisible, ¿no? La iglesia es invisible en lo que se refiere a su naturaleza espiritual, de modo que es imposible determinar con exactitud quiénes pertenecen o no a ella. Ajá. Entonces la iglesia invisible no la podemos saber, porque no tenemos esa capacidad de ver más allá del evidente, ¿no? Pero en su naturaleza espiritual, ¿no? Y determinarlo no podemos hacerlo. Entonces hay una distinción, ¿no? La iglesia visible, La iglesia hermano, visible es la profesión y conducta de sus miembros por el ministerio. Perdón, la iglesia visible en la profesión y conducta. Sí. La iglesia visible es la profesión y conducta de sus miembros por el ministerio de la palabra, los sacramentos y en su organización y gobierno externo, dice, ¿no? Ajá. Cuando vemos una organización, una iglesia que está predicando, gente convirtiéndose, ¿no? La gente dando testimonio, etcétera, predicando, practicando los sacramentos, ¿no? La Santa Cena, el bautismo, ¿no? Vemos que se está organizando, ¿no? Tiene una forma de gobierno, ¿no? Hay un pastor, esa es la iglesia visible. Esa es la primera distinción, ¿no? Otra, a ver, Julio Cristóbal, ¿puedes leerlo? Ya dice la iglesia como organismo y la iglesia como organismo y como institución. Esta distinción se aplica solo a la iglesia visible. Se caracteriza como organismo por la vida de comunión de los creyentes y por su oposición al mundo. Interesante, ¿no? Se opone al mundo. Se caracteriza. Se caracteriza como organización por sus oficios, administración de la palabra y de los sacramentos, y por ciertas formas de gobierno eclesiástico. Ajá. Muy bien, gracias. Entonces, la iglesia como organismo y como institución, ¿no? Ya hemos podido ver lo que los distingue y algunas características de ellos, ¿sí? Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Si no, para avanzar a la otra diapositiva. Pastor, aquí no se está tocando el tipo de miembro, ¿no? Estamos tocando una forma general, ¿no? Sí, vamos a entrar un poquito al tema de la membresía. Correcto. Quiero que vean el panorama completo, ¿no? Acá estamos viendo el panorama completo, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a ver ahora ya un poquito más, nos estamos metiendo a las definiciones de la iglesia. Definición de la iglesia. A ver, ¿cómo se llama este chico? Roger. ¿Estás todavía por ahí? Sí, pastor. Ya, lee, por favor. Que la iglesia invisible, la compañía de los elegidos, y son los llamados por el Espíritu de Dios, por la comisión espiritual de los creyentes. Muy bien. ¿Qué más? Segundo. La iglesia visible es como la comunidad de aquellos que profesan la fe verdadera, juntamente con sus hijos. Debe tenerse en cuenta la membresía de uno y otros no exactamente es igual. Ya, muy bien. Entonces, son las definiciones, ¿no? De iglesia, primero, como hemos visto, la iglesia invisible y la iglesia visible. Ahora vamos a ver algunos elementos más de la iglesia, los atributos.
Zulín, ¿puedes leerlo, por favor? Sí, pastor. Su unidad. Según el católico romano, esta unidad consiste en una imponente organización mundial, más para los protestantes es la unidad espiritual del cuerpo de Jesucristo. Claro, uno de los atributos de la iglesia es su unidad, ¿no? Es una sola. Ahí hay algunos pasajes, ¿puedes leerlo, Zulín, rapidito? Sí. Juan 10:16. Otras ovejas tengo que no. Es sobre ¿Sí, la pastor? unidad de la iglesia, ¿ya? Sí, sí. Es sobre la unidad de la iglesia. Ya. Juan 10:16. Juan 10:16. Otras ovejas tengo que no son de este redil, las cuales también me conviene traer, y ellas oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Juan 17:20. No ruego No. solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que sean todos una cosa. Efesios 4, del versículo 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, así como sois llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. ¿En cuál Muy es? bien, gracias. Ya. El primer elemento que hemos visto es unidad de la iglesia, son atributos de la iglesia, ¿sí? Pero el segundo atributo es su santidad, ¿sí? Julio Blas está por ahí. Julio, creo que ha salido, ¿no? Ya ha salido. Me dijo que había salido. Ya, sí, pues. A ver, Javier, por favor, su santidad, lee. Su santidad. El segundo atributo. El, Estamos comparando con Iglesia Católica Romana, ¿eh? Que es la que más o menos, bueno, de ahí desprende pues la reforma. Pero ¿qué su piensa el santidad. católico romano? Su santidad, católico romano. La santidad de la Iglesia consiste en sus santos dogmas, preceptos morales, su culto y su disciplina. Ah, muy bien. Los protestantes. Protestantes. La santidad radica en los propios miembros de la Iglesia como santos en Cristo, es decir, santo en el principio, al ser poseedores de la nueva vida que está destinada a ser perfectamente santa. Uh-huh. Muy bien, entonces ahí están las comparaciones, ¿ya? Vamos a ver la santidad de la iglesia. A ver, Julio Cristóbal, ¿puedes leer esos dos textos? Éxodo 19:6. Y seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois una raza escogida, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Uh-huh. Muy bien, esa es la santidad de la iglesia, ¿ya? El tercer elemento es su universalidad. Vamos a ver, Cristian. Salidad. Roma hace de este punto una pretensión especial, porque su iglesia está esparcida por toda la tierra y tiene mayor número de miembros que todas las denominaciones evangélicas juntas. Ajá. Son nominales, ¿no? Porque muchos no lo practican, pero si les preguntan, son católicos, dicen, ¿no? Entonces, en su universalidad. ¿Y los protestantes qué piensan? A ver. Ya, protestantes declaran empero que únicamente la iglesia invisible de Cristo es realmente la iglesia católica, porque incluye a todos los creyentes de todas las edades y de todos los países. Uh-huh. Muy bien. Universalidad. La universalidad de la iglesia según la Biblia, vamos a chequear. A ver, Cristian, tú mismo léelo. Ya, la universalidad de la iglesia, Salmo 2:8 dice, pide y te daré por heredad las gentes y por posesión tuya los reinos de la tierra. Apocalipsis 9:7 dice, después de estas cosas miré y he aquí una gran compañía
la cual ninguno podía contar, de todas las gentes, linajes, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Bien, muy bien, esa es la universalidad de la iglesia. También vamos a ver las características externas de la iglesia. ¿Cuáles serán las características externas de la iglesia? A ver, ¿quién falta leer? Roger, creo que ya no está Roger, ¿no? A ver, damos vuelta de nuevo, Javier, por favor, características Listo. de la No. iglesia. Características externas de la iglesia. Los atributos pertenecen principalmente a la iglesia invisible. Las características o señales pertenecen a la iglesia visible. Sirven para distinguir la verdadera iglesia de la falsa. Son tres. Son tres, ¿no? Ajá. La verdadera predicación de la palabra de Dios, la recta, ¿no?, administración de los sacramentos, el fiel ejercicio de la disciplina. Muy bien, estas son características, ¿no? Una iglesia que no tiene una de estas es una iglesia falsa. La iglesia predica la palabra de Dios, principalmente el evangelio. 1. 2. ¿Qué hace la iglesia? Administra los sacramentos, Santa Cena y bautismo. ¿Sí? Esos dos. Y tercero, ejercita la disciplina, corrige. Entonces, una iglesia tiene estas tres características. Si le falta una, es una iglesia falsa. Y creo que muchas veces los dos primeros cumplimos, pero el ejercicio de la disciplina, ¿cómo andamos con eso, no? Entonces son características de la iglesia. Hay que pensar cómo voy a decir esta es iglesia y no hay disciplina en la iglesia, ¿no? Entonces eso es lo importante. Vamos a observar rápidamente quién le toca leer. Creo que Julio. A ver, pastor, la verdadera predicación, la verdadera predicación de la palabra de Dios, pero ya. Es la señal más importante de la iglesia. Primera de Juan 4, del 1 al 3, y segunda de Juan 9. Ya, vamos a leer ese primero de Juan 4. Sí, por favor. Primero de Juan, ese texto es importante. Vamos a leerlo. Primero de Juan 4. Ya, ok. Primero de Juan 4, del 1 al 3, dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ajá, muy bien. Entonces, vemos ahí que la predicación es importante, pues, ¿no? Y la predicación tiene que ser en base de que Jesucristo ha venido a esta tierra en carne. Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, ¿no? Esa es la connotación de esta predicación de la palabra de Dios. ¿Qué más? Dice, no significa que la predicación tiene que ser perfecta y absolutamente pura. Debe ser verdadera en cuanto a los fundamentos de la fe cristiana. Ha de ejercer una influencia controladora en cuanto a la fe y práctica. La práctica, muy bien. Segundo, la necesidad de estar firmes en la verdad. Zulín, por favor, ¿puedes leer? Los textos ya lo leemos después. Ok, pastor. La verdadera predicación de la palabra... No. Un ratito. Es que había retrocedido. La necesidad de estar firmes en la verdad. La necesidad de estar firmes en la verdad. Según de Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que has oído de mí,
en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Ujú. Según Según de Timoteo. Timoteo 2:15. Procura diligentemente presentarte a ti mismo como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que trata bien la palabra de verdad. Ujú. Prim- Primero de Timoteo 2:1. Habla tú las cosas que pertenecen a la sana doctrina. Muy bien. Entonces, como vemos, la iglesia tiene una necesidad de estar firme en qué? En la palabra de Dios. Esa es la necesidad de la iglesia, no es lo que prima. La segunda, la recta administración de los sacramentos. A ver, Roger, ¿estás por ahí? Roger, Sí, pastor, sí. quiero terminar. Sí, por favor, lee lo que está en la... Los sacramentos no pueden ser separados de la palabra como hacen los católicos y deben ser administrados por ministros legales según la instrucción divina. Solo pueden ser administrados a los creyentes y a sus descendientes. Muy bien. Ahí están los textos bíblicos para refrendar eso, ¿no? Vamos a ver la necesidad de la administración de los sacramentos. ¿Qué dice Roger? Por favor, léelo. Hechos 19 del 4 al 5, Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyese en aquel que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 1 Corintios 11, 28 al 30, dice, cada uno examínese a sí mismo y coma de aquel pan y beba de aquella copa, porque el que come y bebe indignamente juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor, puesto hay entre nosotros muchos debilitados y enfermos y muchos duermen. Muy bien. Entonces, en la iglesia hay que administrar la necesidad de la recta administración de los sacramentos, ¿no? 3, ya con eso terminamos. Wilson, ¿ya llegaste? Todavía. Cristian. A ver, hermano Javier, por favor, lea. El fiel ejercicio de la disciplina. La disciplina es necesaria para mantener la pureza de la doctrina y salvaguardar la santidad de los sacramentos. La palabra de Dios insiste en esto. Ahí tenemos los textos. Ajá. Sí. ¿Ya? Entonces, el ejercicio de la disciplina es necesario, ¿no? Vamos a ver solamente 1 Corintios, perdón, Mateo 18, 18, nada más. Mateo Ya el 18, resto ya, Mateo 18, 18. ya, dice así. Mateo 18, 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Sí. Muy bien. Entonces, vemos que hay una necesidad de la disciplina, ¿no? Mateo 16, 19, Tito 3, 10 al 11, ¿no? Vamos a leer este último, Javier, ¿puedes leerlo? ¿Está en la pizarra? Tito, Sí. Mateo 16, 19. Tito 3, Ya, Tito. Tito 3, 10 y 11. Ya. Al hombre que cause división, después de una y otra amonestación, desecharlo. El 11 dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ajá. Muy bien. Última pregunta. ¿Por qué es necesaria la disciplina? ¿Por qué será necesaria la disciplina? Para mantener la Para pureza de mantener la doctrina y la salvaguardar la santidad de los sacramentos, dice, ¿no? dos cosas. Cuidar la doctrina con pureza y la santidad, ¿no? Muy bien. Hasta ahí llegamos y la próxima clase ya vemos el tema que avanzaríamos acá. Me lo estoy yendo para el otro lado, creo. Sobre la historia, ¿ya?
Muy bien, hermanos. Ya vamos a terminar. ¿Ya qué horas? Ya son 10:10. Vamos a terminar con una palabra de oración. Quiero pedirle a Julio Cristóbal, dirígenos con una oración para terminar. Nos vemos el próximo jueves. Amén. Oremos ahí, hermanos. Amado Dios, te damos gracias por habernos reunido una vez más, Señor, en nuestra primera clase de este curso, Señor, la doctrina de la Iglesia. Y te damos gracias, Señor, por nuestro profesor, el pastor Antonio, para que tú, Señor, le sigas dando esa sabiduría y esa característica que él tiene, Señor, de poder llegar a sus alumnos. Y Dios mío, que pueda haber en nosotros también ese aprendizaje y ese espíritu, Señor, ese interés por querer conocer cada vez más. Señor, te doy gracias por esta clase, ha sido fructífera, espero que la pongamos en práctica también, Dios mío, en nuestras comunidades y que la siguiente clase, Señor, podamos volver a conectarnos y aquellos que no pudieron estar tal vez el día de hoy puedan estar ese día, Señor. Gracias por todo, en el nombre del Eterno. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hermano, bendiciones. Vamos a descansar y a terminar. Dios bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches.